Buen día a todos, mi nombre es Cristian Urbano y hoy junto a mi grupo expondremos sobre el futuro incierto de las mujeres afganas frente al regreso de los talibanes. La situación actual que está atravesando Afganistán se ha convertido en un tema de debate, centrándose en lo que implica para las mujeres afganas el retorno de los talibanes. En 1995, cuando estos tenían el poder, prohibieron que las mujeres pudieran salir de casa y que incluso trabajaran fuera de la misma. Esto sumado a una serie de restricciones según su interpretación del Sharia. No obstante, su situación mejoró tras la caída de este régimen en el año 2001. Tras esto, las mujeres afganas gozaron de una serie de derechos que en un principio no debieron ser despojadas, hasta el fatídico 15 de agosto en el que los talibanes tomaron el poder. En tal sentido se plantea la siguiente controversia. ¿Crees que el retorno de los talibanes representa una amenaza hacia las mujeres afganas transgrediendo los derechos humanos, el reconocimiento del otro, los límites éticos y la ética de mínimos y máximos? Desde nuestro punto de vista consideramos que sí representan una amenaza, ya que transgreden los límites éticos, los derechos humanos, el reconocimiento del otro y la ética de mínimos y máximos. Nosotros consideramos que el regreso de los talibanes al poder representa una gran amenaza para la situación de las mujeres afganas. Y aunque ellos han expresado que se respetarán los derechos humanos y la capacidad de las mujeres para estudiar y trabajar, genera un gran temor e incertidumbre en la población femenina, porque los islamistas han manifestado que lo harán dentro del marco de la ley islámica. Y es precisamente esta frase la que genera incertidumbre y temor, ya que ellos tienen una interpretación extremista de las leyes islámicas ejercidas por el Estado, enmarcándose en una violación a los derechos de los seres humanos, perjudicando sobre todo a las mujeres afganas que no tienen derecho a estudiar, a trabajar fuera de casa, no tienen libertad de desplazarse con autonomía, por lo tanto no tienen las mismas oportunidades que los varones. Basta con recordar que hace 20 años, cuando ellos tenían el control del país, las mujeres recibieron todo tipo de maltratos, físicos y psicológicos, llegando hasta el punto de ser agredidas, violentadas, mutiladas, desfiguradas, y otras fueron obligadas a casarse aún siendo niñas. Otras fueron apedreadas hasta morir. Esta violencia ejercida vulnera los derechos humanos, poniendo en riesgo la vida de las mujeres afganas. Queda clarísimo que las leyes islámicas ejercidas por el Estado se enmarcan en una violación a los derechos como seres humanos, perjudicando a las mujeres afganas, las cuales no tienen libertad de desplazarse con autonomía. Por lo tanto, no tienen las mismas oportunidades que los varones. La desigualdad entre varones y mujeres en cuanto al ejercicio de los derechos humanos como la educación, el trabajo, la participación política, entre otros, ha generado que en la sociedad islámica haya un falso reconocimiento hacia el otro. Según Taylor, la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien, y en este caso específico a las mujeres afganas, excluyéndolas de la sociedad y condenándolas a vivir bajo una condición de inferioridad, lacerando su autoestima y por ende afectando la construcción de su identidad. Taylor remarca que el reconocimiento hacia el otro no solo es una cortesía que debemos a los demás, sino es una necesidad humana vital en nuestra sociedad. Por ello, la importancia de construir sociedades democráticas con el reconocimiento igualitario tanto de varones como de mujeres. Graso error de la sociedad afgana, ya que ellos se rigen por una política autoritaria donde la mujer no tiene voz, no tiene voz. En la misma línea, Honneth señala que la negación del reconocimiento hacia el otro es una forma de menosprecio, la cual se ve reflejada en el maltrato, violación, en la deposición, exclusión e indignidad e injuria. Esto socava la plenitud de los derechos. Con el regreso al poder de los talibanes, se acentuará el falso reconocimiento de las mujeres afganas, en el cual se van a ver disminuidos sus derechos que habían sido otorgados en estos últimos 20 años. El retorno de los talibanes al poder sí representa una amenaza para las mujeres afganas, ya que en su primer gobierno, que data del año 1996 al 2001, que lógicamente fue de carácter autoritario, se evidenció transgresiones de los límites éticos. Según Miguel Yusti, la ética se refiere a esta experiencia de la mesura en la convivencia humana y a la conciencia de los límites que no deberán sobrepasarse para poder hacerlo posible. En ese sentido, los límites éticos
es la convicción de que la convivencia humana requiere de una conciencia y una internalización de ciertos límites que habrán de expresarse en un código regulador de conducta. Como sabemos, el primer gobierno talibán desató múltiples tropelías producto de la desmesurada interpretación que se le dio a su cuerpo legislativo llamado Sharia. Las personas más perjudicadas fueron las mujeres por las múltiples prohibiciones que se le impusieron, y ello apocaba su libertad y dignidad. Hoy en día, el regreso de los talibanes representa las mismas amenazas porque han anunciado que seguirán usando el mismo cuerpo legislativo para gobernar. Por todo lo mencionado, se evidencia que los talibanes sí representan una amenaza para las mujeres afganas, ya que en su anterior gobierno transgredieron los límites éticos que según Justi es necesario para hacer posible la convivencia humana. Por naturaleza, los seres humanos estamos llamados a vivir en sociedad. Para hacerlo vivible debemos ajustarnos a dos concepciones: ética de mínimos y ética de máximos. Por ejemplo, si afirmamos que el apartheid de género es injusto, no estamos expresando nuestra opinión, sino que cualquier ser racional que desee el bien común estaría de acuerdo con esta idea. A esto se refiere ética de mínimos, la que no da cabida a opiniones personales ni permite la apropiación a una sola comunidad. Javier Riesu nos dice: primero, que la ética de mínimos es la base sobre la que podemos convivir con personas que tienen valores diferentes. Segundo, es un mínimo que todos debemos cumplir. No podemos aceptar personas que crean en la discriminación o el maltrato. Y tercero, nos dice que nos sirve de criterio para juzgar a las instituciones comunes. En este sentido, las acciones de los talibanes no son concordantes con unos mínimos de justicia, de igualdad y respeto por el género femenino. Ahora veamos la ética de máximos. Para alcanzar un estado de bienestar necesitamos del libre albedrío con el que tomamos decisiones propias que dan forma a nuestra vida y la distinguen de los otros. Esta condición sería negada a la mujer afgana porque los principios rígidos de los talibanes coactan su libertad de expresión, la someten, humillan y degradan su dignidad. La ética de mínimos y ética de máximos son complementarias y con una dialéctica saludable crean el camino hacia una vida feliz. En síntesis, reafirmamos nuestra postura de que el retorno de los talibanes representa una amenaza hacia la situación de las mujeres, ya que sus acciones transgredieron los límites éticos, puesto que este régimen se ha caracterizado por el extremismo al momento de interpretar la Sharia. De esta manera, infringen absoluta y sistemáticamente los derechos de las mujeres, menoscabándolas y afectándolas en la construcción de su identidad. Asimismo, instamos a las organizaciones internacionales como la ONU a tomar un papel más activo para poder asumir compromisos en defensa de los derechos de los afganos. Gracias.